Seguimos esta mañana con el tema que hemos estado abordando de nuestra libertad en Cristo. Y hay algo que es bien interesante remarcarlo, hermanos, y es que nosotros debemos de tener un sometimiento a la autoridad que es Dios, nuestra máxima autoridad. Y lo dice el apóstol Santiago cuando dice someteos pues a Dios. Creo que esa es una manera de vivir nuestra libertad. Fuimos libres del pecado, fuimos libres de la muerte. Bueno, fuimos y ahora estamos en Cristo en una libertad gloriosa como hijos de Dios, pero tenemos que tener un sometimiento y un reconocimiento de autoridad para poder vivir, como dice la Escritura, que vivamos en libertad y no vivamos en libertinaje. Ahora, esto nos coloca ante, podría decir, una disyuntiva y una interrogante, en la cual es ¿a quién nos sometemos? ¿Nos sometemos nosotros a mandamientos de hombres, a ordenanzas de hombres, o nos sometemos a Dios? Pero para un sometimiento a Dios tenemos que conocerlo a Él, tenemos que conocer su palabra. Y entonces en Romanos capítulo 6, vamos a leer este pasaje, Romanos capítulo 6, y dice los versículos 16, 17, dice: ¿no sabéis, dice, que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos, dice, para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Entonces, aquí nos deja claro que nosotros somos los que decidimos, o sea, la respuesta a quién nos sometemos la tenemos nosotros, o sea, yo soy el que decido. Dice, o del pecado para muerte, o de la obediencia para justicia. O sea, ahí nos presenta a nosotros somos libres en Cristo, solamente que nuestra libertad no debe de ser un libertinaje, o sea, hacer lo que nosotros queremos, porque entonces estaríamos nosotros metiéndonos bajo una esclavitud, volviendo otra vez a ser esclavos a la manera antigua de vivir. Versículo 17 dice, pero gracias a Dios que aunque fuisteis siervos del pecado o esclavos del pecado, estabas cautivos por el pecado, dice, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual sois entregados, y libertados del pecado sois hechos siervos de la justicia. Entonces nos damos cuenta que antes, como dice el versículo 20 de aquí mismo, cuando fuimos siervos o esclavos del pecado, éramos libres acerca de la justicia, o sea, teníamos una esclavitud. Pero ahora nosotros somos libres en Cristo. Por lo tanto, el consejo de la Escritura, el consejo de la palabra, a través de los apóstoles, es que nosotros podamos disfrutar de esa libertad y no estemos otra vez, como dice Gálatas, en servidumbre. Vea lo que dice la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 2, versículo... perdón, es segunda, yo estaba viendo la primera. 2, versículo 19. Dice, porque hablando arrogantes palabras de vanidad, dice, ceban con las concupiscencias de la carne y en disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que se conversan en error, prometiéndoles libertad,
siendo ellos mismos siervos de corrupción, dice el versículo 19, porque el que es de alguno vencido es sujeto a la servidumbre del que lo venció. O sea, si nosotros nos dejamos vencer por la corrupción, volvemos a ser esclavos de la corrupción, pero ahora nosotros tenemos que, por eso la interrogante, ¿a quién nos sometemos? Entonces nosotros sabemos, hermanos, que podemos y debemos vivir sometidos a la persona del Señor Jesucristo, de vivir sometidos a las ordenanzas de la palabra de Dios, y de esa manera nosotros vamos a disfrutar nuestra libertad en Cristo Jesús, porque para eso hemos sido hechos libres, hermanos, para que disfrutemos en Cristo Jesús esa gloriosa libertad. Dios nos siga bendiciendo, hermanos. Amén.